Buenas, el día de hoy vamos a hablar de la violencia, el tema del día. Ya sabemos, obviamente, que la violencia es el problema más grande en nuestra sociedad del día de hoy. Más gente muere por violencia que por cualquier clase de accidentes y entonces la violencia es una epidemia el día de hoy en nuestro país. Vamos a hablar de la violencia como causa principal del encarcelamiento. Toda la gente que está presa, están presos debido a la violencia. El divorcio, todas las personas que se divorcian debido a la violencia. La soledad, las personas que están solos, es debido a la violencia. De alguna forma todas estas cosas juegan un rol principal en nuestras vidas por causa de la violencia. Y en lo personal, conozco la violencia, soy terapista contra violencia y además he sido mi primer cliente cuando aprendí el programa que conduzco hoy, que es el arte de vivir. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos saber acerca de la violencia? Necesitamos primeramente saber qué es violencia. La violencia sabemos que es la causa primordial de las cosas terribles que pasan en nuestras vidas. Pero cuando yo le pregunto a la gente qué es violencia, mis clientes vienen a mí y la primera pregunta que les hago es, dame la definición de violencia. Y ellos me dicen cosas acerca de la violencia. La violencia es cuando uno le pega a una persona, la violencia es cuando uno agrede a una persona, etcétera, etcétera. Pero nadie, casi nadie, me puede dar la definición de la violencia hasta que yo se las doy. Y la definición de la violencia es traspasar límites sin permiso. Esa es toda la definición de la violencia. Cuando estamos hablando de estos límites, ¿qué son esos límites? Los límites son los límites de cada persona. Cada persona tiene un límite alrededor, arriba, abajo, y cuando nosotros traspasamos los límites de derechos de esas personas, estamos siendo violentos. ¿Cómo se establecen los límites? Los límites se establecen por medio de leyes. Todos los seres humanos vivimos por medio de leyes. Y las leyes son de distintas formas. Por ejemplo, la Constitución del Perú es la ley bajo las cuales todos los peruanos vivimos. Y esa es la ley más grande, más alta en el país. Y de ahí ya vienen las leyes departamentales, provinciales, distritales, leyes de el vecindario, leyes en el hogar, etcétera, etcétera. Pero todas estas leyes nos rigen a todos los seres humanos. Cuando nosotros quebramos esas leyes, estamos ofendiendo a alguien, estamos siendo violentos a alguien, porque traspasamos esos límites, esas leyes sin permiso. Las leyes también pueden ser contratos escritos, contratos verbales, contratos que se contraen a través de la vida entre dos personas o más. En el matrimonio, por ejemplo, hay leyes, pero las leyes se intercambian las unas con los otros. Por ejemplo, la ley de la ciudad se intercambia con las leyes en el hogar. Nosotros tenemos que respetar primeramente la ley de la persona con que estamos lidiando y luego aplicar las otras leyes generales el uno al otro. Hay leyes tácitas, leyes que no están escritas. Por ejemplo, yo no puedo pisarle el pie a una persona porque me da la gana, ¿no? Si yo le piso el pie a una persona por accidente, tengo que pedir disculpas. Discúlpame, he infringido en tu
geografía, he infringido, si le he causado dolor a la persona, he infringido en su parte emocional. Y entonces yo tengo la obligación de pedir disculpas, es decir, discúlpame que te he pisado el pie. Y entonces la persona puede escoger perdonarme o no. Y si la persona no me perdona, tenemos un problema. Todas estas cosas, todos estos principios funcionan a la misma vez en nuestras vidas. Y nosotros aprendemos a vivir el uno con el otro de acuerdo a nuestra sumisión a estas leyes. Entonces, todos estamos bajo ley y cuando nosotros infringimos una ley, estamos siendo violentos a quien sea que proclamó esa ley. En el caso de la Constitución del Perú, si nosotros infringimos contra esa ley de la Constitución, entonces estamos ofendiendo al resto del país, a toda la población del país. Pero también existen cuerpos que van a asegurarse de que nosotros vivamos bajo esa ley. La policía, por ejemplo, si nosotros infringimos una ley, viene la policía y nos da una llamada de atención o un castigo. Y nos dice, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso porque la ley dice tal cosa. ¿Okay? Entonces, basado en eso, es que nosotros sabemos que cuando nosotros estamos traspasando los límites de una persona, estamos siendo violentos. Eso es violencia. Violencia quiere decir violar los principios bajo los cuales todos los seres humanos vivimos. ¿Y qué ha sucedido a través de los años? A través de los años, las generaciones han perdido la noción de lo que es disciplina, de lo que es responsabilidad, de lo que es honestidad y todas estas cosas, porque los gobiernos han estado, como bien sabemos ahora, muy ocupados en su propio estómago, muy preocupados en sus propias, en las propias cosas que ellos querían del Perú, de los ciudadanos peruanos, y entonces todo el mundo ha estado descuidado a lo que son valores, principios, y entonces se ha creado una sociedad de violencia en la cual la gente empezó a violar los unos a los otros y ahora hemos llegado a las proporciones epidémicas que tenemos de violencia. El trabajo es bastante arduo. No es un trabajo muy complicado. Yo en mis prácticas veo como la gente responde bastante bien a las terapias contra violencia. Una vez que la gente comprende qué es violencia, entonces empiezan a matricularse en el club de las personas que violentan la ley. Cuando uno no sabe que está violentando la ley, y estoy hablando de un gran porcentaje de personas en nuestro país, ellos no saben que están violentando la ley. Cuando los arrestan dicen, pero ¿qué pasó? Si todo el mundo hace eso, todo el mundo hace lo mismo. Sí, señor, pero el día de hoy le toca a usted pagar porque usted ha quebrado la ley, usted ha sido denunciado o ha sido observado quebrando la ley, y entonces le tocó su turno, sea como sea, porque la ignorancia de la ley no nos hace exentos de cumplir la ley. Una persona puede decir, yo no sabía que eso era contra la ley. Lo siento, señor, usted no sabía que es contra la ley, pero igual se va preso, igual se va a prisión, igual se va a juicio, etcétera, etcétera. Entonces el asunto es bastante complejo y bastante peligroso, porque miren ustedes hoy en día, ¿qué está sucediendo? No es muy difícil saber que vivimos en una sociedad súper violenta. Nada más compra un periódico y mira
ni siquiera leas el periódico, porque yo personalmente ni siquiera leo periódicos. Yo miro las cabeceras de los periódicos y cuando miro la cabecera ya sé exactamente lo que ha sucedido en el asunto. Esposo mató a la esposa, mató a sus hijos y se suicidó. Ya me dijeron toda la historia. A mí personalmente, que soy un experto contra la violencia, no me tienen que decir qué cosa es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido y todo eso, porque automáticamente sé que ese hogar no ha estado en problemas solamente el día de las muertes. Ese hogar ha estado en problemas hace mucho tiempo y nadie se ha preocupado de decirle a esa gente lo que es violencia. Se han estado violentando los unos a los otros o uno de los miembros ha estado violentando a otras personas y de pronto la violencia escala y escala porque la violencia tiene su forma de escalar a cada día. La persona violenta, si no recibe atención, si no recibe terapia, se va volviendo peor y peor y peor en su violencia hasta que llega al punto en que la violencia le empieza a causar verdaderos problemas y recién en ese momento la persona se da cuenta y dice, creo que tengo un problema. No sé qué es, pero creo que tengo un problema. El momento en que esa persona se da cuenta de que tiene un problema, casi automáticamente quiere cambiar, porque ¿quién quiere perder a su familia? ¿Quién quiere perder el trabajo? ¿Quién quiere perder amigos? Nadie. La gente no quiere perder su posición social, su posición familiar, pero si no se da cuenta que la está perdiendo diariamente. Nosotros vemos las quejas de las personas. Las mujeres dicen, mi marido es un tal por cual, ese no sabe cómo tratar a una mujer, es una bestia, me pega, me hace esto, me hace el otro. Y luego la mujer, cuando le dicen, tienes que denunciar lo que está haciendo, oh no, yo no puedo hacer eso porque lo amo, lo quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una mente enfermiza sucediendo porque la sociedad ha dictado ciertas leyes tácitas que hacen que las personas permitan la violencia y aún defiendan la violencia. La violencia es un enemigo silencioso. La violencia es un enemigo que sabe cómo vivir en el silencio y cómo vivir en la oscuridad. Y ese es nuestro problema principal. La mayoría, 99% de gente violenta vive en el anonimato. Nadie sabe que esa persona es violenta y sin embargo está cometiendo terribles acciones diariamente. Hemos visto últimamente y no quiero, miren, en ningún momento quiero singularizar a ningún individuo, hombre o mujer, porque hoy en día la violencia ya no es posesión de los hombres. Las mujeres son violentas y muchas mujeres son más violentas que los hombres. Motivos no interesa, porque las mujeres aprendieron a ser violentas de los hombres. El patriarcado se volvió machismo y las mujeres fueron víctimas del machismo por muchos años hasta que se cansaron del asunto y aprendieron a decir no. Y cuando la mujer dice no, el hombre se vuelve loco porque el hombre machista no puede aceptar recibir la palabra no, porque la palabra no es un trapo rojo frente al toro para el machista. Entonces estamos hablando de todas estas cosas que la mayoría de ciudadanos no sabe. Yo diariamente recibo clientes y los clientes vienen, se sientan frente a mí y yo le digo, ¿qué es la intimidad? Les pregunto, ¿no? ¿Qué es la intimidad? Y me dicen, oh, la intimidad es cuando uno tiene sexo. No, eso no es intimidad. La gente no sabe ni siquiera tener intimidad. ¿Por qué? Porque la gente violenta no puede ejercitar intimidad. Y vamos a hablar acerca de todos estos temas detalladamente porque
Yo veo que la ignorancia es el principal motivo por el cual la gente violenta vive violentándose los unos a los otros y no encuentran una salida, no encuentran un lugar en que ellos pueden conciliar sus emociones, sus impulsos, y entonces terminan recibiendo las consecuencias de la violencia. Las consecuencias de la violencia son terribles: la pérdida de los matrimonios, pérdida de relaciones, pérdida de trabajo, pérdida de armonía entre vecinos. Es decir, no me quedaría corto horas de hablar de estos asuntos. Pero lo bueno es de que ustedes saben, tú que me estás escuchando, sabes exactamente de qué estoy hablando. Y este es mi propósito. Mi propósito es, en este canal, que es un canal cristiano, porque esta es una iglesia cristiana virtual sin barreras. Yo, gracias a Dios, no tengo que depender de nadie para que me apoyen en este asunto de hacer los videos y pasar la información. Yo sirvo a Dios, y sirviendo a Dios comparto las cosas con las personas, y si las personas reciben será porque Dios les hace escuchar y los hace de alguna forma concentrarse en lo que no se han concentrado durante toda su vida, que es la parte espiritual de nosotros, la parte interna de nosotros, nuestro cerebro, y vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar consecutivamente de cómo funciona nuestro cerebro y por qué nuestro cerebro es una máquina que, si no está guiada correctamente, entonces va a responder negativamente a todas nuestras situaciones en la vida. Muy bien, la causa primordial de la violencia. Muchos de nosotros pensamos que la causa primordial de la violencia es el enojo. No, la causa primordial de la violencia no es el enojo, es el temor. El temor del macho es perder su identidad, perder esa máscara en que vive. El macho vive con una máscara en su cara, vive con una máscara en su intelecto, en su cerebro, y esta máscara es lo único que tiene. El macho es un matón, es una persona que va a ejercitar violencia sobre las personas para defender su imagen. Y esta imagen es lo que ha sido forjada durante años de años. Para algunas personas, 50, 60 años de ser violento, tienen la imagen tan fuerte, tan pesada, que no se pueden ni siquiera imaginar ser una persona íntima. Les voy a explicar más tarde lo que es esta intimidad. Cuando una persona vive íntimamente con otras personas, que no tiene nada que ver con sexo, ¿okay? La intimidad no tiene que ver con sexo. El sexo es, por supuesto, un acto íntimo, pero la intimidad es cuando dos personas o más pueden conectarse el uno al otro y mirarse el uno al otro y aprender a vivir una convivencia perfecta. Eso es intimidad, y eso es lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros abogamos a las personas, porque si una persona aprende a vivir íntimamente con otras, es una persona de suceso. Yo soy una persona que sabe vivir íntimamente con las personas, y la intimidad empieza con ser uno transparente. Cuando una persona es transparente y las otras personas pueden ver dentro de esta persona, entonces esto como que causa que las otras personas también empiecen a abrirse, mis clientes, por ejemplo, cuando vienen a mi oficina, yo les hablo acerca de distintas cosas,
Y ellos se dan cuenta de que yo no tengo grandes secretos. Yo no, es más, casi no tengo secretos en mi vida. Mi vida es bastante abierta, bastante pública. Cualquier persona que me conoce sabe de que yo no tengo problemas con expresar mis emociones, con decir, ¿sabes qué? No me siento bien hoy día, necesito un abrazo, necesito un apretón de manos, porque soy un ser humano. Entonces, cuando nosotros podemos aprender a desplazar nuestra intimidad a otras personas, las otras personas empiezan a hacer lo mismo. Y de esa forma me llevo bien, no solamente con las personas en mi familia, personas en mi familia que hace un tiempo hemos tenido malas relaciones, por el motivo que sea, pero últimamente estas personas empiezan a relajarse alrededor mío y empiezan a darse cuenta de que, hey, ¿sabes qué? Este tipo no es nuestro enemigo. Nosotros pensábamos que él era así o asá, o que él era una persona con que no se podía convivir. Sin embargo, ahora nos damos cuenta de que, hey, es un tipo tranquilo, normal, simple, no es sobrado, ni creído, ni nada por el estilo. Y entonces las personas empiezan a relajarse alrededor de uno y empiezan a mirar qué es lo que trae esta persona. ¿Por qué este hombre no es violento como las otras personas? ¿Por qué este hombre no anda peleando con todo el mundo? ¿Por qué este hombre parece que cuando él está alrededor las cosas empiezan a marchar mejor? Y esto es simplemente porque en algún momento en mi vida aprendí que violencia es traspasar límites sin permiso. Y cuando uno aprende a reconocer estos límites en las personas y uno comprende a respetar los límites de las otras personas, entonces nuestra vida se vuelve una vida de más armonía y las personas alrededor de nosotros empiezan a cambiar. Generalmente la persona violenta dice, si la gente alrededor mío cambiara, entonces yo sería un alma de Dios. Pero eso no es cierto. Si la gente alrededor tuyo cambiara, tú serías nada más un violento con un montón de gente buena alrededor tuyo. Y es más, ese es en la mayoría de los casos lo que sucede. La persona violenta se encuentra frente a muchas personas no violentas y que él no sabe qué hacer con ellas. Entonces, en estas charlas contra violencia, vamos a aprender, vamos a empezar a comprender lo que sucede en el realmo de la violencia y ustedes van a ver por qué mis clientes, después de un tiempo conmigo, se convierten en personas pacíficas, se convierten en personas que ya no ejercitan violencia porque saben que la violencia no es buena, es dañina y es mortal en muchos casos. Amén.